Era una noche tranquila en San Salvador. El viento fresco de la madrugada barría las calles desiertas cuando un automóvil negro avanzaba a toda velocidad por la carretera. Dentro del vehículo, un hombre luchaba por respirar. Su rostro pálido y sus manos temblorosas dejaban claro que algo iba terriblemente mal. Su nombre era Andrés Guzmán, un exitoso empresario de 42 años que, en cuestión de minutos, estaría al borde de la muerte. Lo que vio después cambiaría su vida para siempre. Andrés siempre había sido un hombre escéptico. No creía en milagros ni en la vida después de la muerte. Para él, todo tenía una explicación lógica, hasta aquella noche. Al llegar a la sala de emergencias, los médicos lo recibieron con rapidez. Su corazón latía irregularmente y su presión arterial estaba por los suelos. «Lo estamos perdiendo», gritó una enfermera, mientras los doctores luchaban por estabilizarlo. En medio del caos, Andrés sintió como su cuerpo se volvía ligero. De repente, todo se oscureció. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la sala de emergencias. Se encontraba en un túnel largo e iluminado por una luz dorada. Un profundo sentimiento de paz lo envolvía. Mientras avanzaba, comenzó a ver figuras humanas. Rostros familiares que hacía años habían partido de este mundo le sonreían. Su madre, su hermano mayor, su abuelo. «No puede ser», murmuró, sintiendo una oleada de emociones que nunca antes había experimentado. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Un fuerte estruendo sacudió el lugar, y el hermoso paisaje empezó a cambiar. La luz dorada se desvaneció, y la atmósfera se tornó opresiva. Andrés sintió como una presencia oscura se cernía sobre él. Intentó correr, pero sus pies estaban anclados al suelo. De repente, una voz grave y poderosa resonó en el aire. «La fe sola no es suficiente». El empresario sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién está ahí?», preguntó con desesperación. En respuesta, las sombras comenzaron a moverse, formando figuras humanoides que parecían observarlo en silencio. Andrés comprendió, en ese instante, que su vida no había sido lo que pensaba. Recordó cada decisión egoísta, cada acto de indiferencia. Sintió el peso de cada palabra hiriente que había pronunciado, cada promesa incumplida. Cuando pensó que todo estaba perdido, una nueva luz apareció en la distancia. A diferencia de la primera, esta era más cálida, más humilde. Una figura vestida de blanco emergió de ella. No tenía rostro definido, pero su sola presencia transmitía compasión. «Aún no es tu momento», dijo la figura con voz serena. «Pero cuando despiertes, tendrás una elección que hacer». Antes de que pudiera responder, sintió un fuerte tirón. En un abrir y cerrar de ojos, el túnel desapareció y la oscuridad dio paso a la realidad. Andrés abrió los ojos de golpe. Los doctores lo rodeaban, visiblemente sorprendidos. «Está de vuelta», exclamó una enfermera. Había estado clínicamente muerto durante 5 minutos. 5 minutos que le parecieron una eternidad. Andrés jamás volvió a ser el mismo. Sabía que lo que había experimentado no era una simple alucinación. La voz resonaba en su mente. «La fe sola no es suficiente». Ahora debía descubrir qué significaba realmente. Y en esa búsqueda, descubriría algo aún más impactante. Después de aquella impactante experiencia, Andrés Guzmán se encontraba atrapado entre la incredulidad y el desconcierto. ¿Había sido un sueño? ¿Un efecto secundario de la falta de oxígeno en su cerebro? Todo en él quería aferrarse a una explicación científica, pero algo dentro de su ser sabía que lo que había visto era real. La frase que escuchó en aquel túnel, «La fe sola no es suficiente», retumbaba en su mente como un eco persistente. Esa misma noche, al recibir el alta médica, Andrés regresó a su lujosa casa en San Salvador. Pero nada se sentía igual. El reloj en la pared parecía avanzar más lento, el aire en la habitación pesaba distinto, y cada rincón de su hogar reflejaba la vida de un hombre que había construido todo con dinero, pero nada con propósito. Se sirvió un whisky, como solía hacer después de un día estresante, pero esta vez el alcohol no le brindó la distracción esperada. Fue entonces cuando decidió hacer algo que no había hecho en años: buscar respuestas fuera de su zona de confort. En su juventud, Andrés había sido criado en una familia religiosa, pero conforme fue ascendiendo en el mundo empresarial, la fe quedó relegada a un segundo plano. Ahora, su mente estaba abierta como nunca antes. Quería entender qué significaba esa misteriosa frase. Buscó en Internet sobre experiencias cercanas a la muerte, testimonios de personas que aseguraban haber visto lo mismo. Encontró relatos escalofriantemente similares al suyo,
un túnel de luz, seres queridos esperándolos, y una sensación de juicio interno sobre la vida que habían llevado. Pero la gran diferencia estaba en la advertencia que él recibió. La fe sola no es suficiente. Andrés decidió visitar a un viejo amigo de la familia, el padre Tomás, un sacerdote con más de 40 años dedicados a la teología. Se encontraron en una pequeña iglesia de las afueras de la ciudad. Con voz temblorosa, Andrés relató cada detalle de su experiencia. El sacerdote lo escuchó atentamente, sin interrumpir, hasta que finalmente dijo: «Lo que viviste no fue un delirio ni una casualidad. Muchos creen que la fe basta para encontrar la salvación, pero la verdad es que la fe sin acciones es como un barco sin rumbo. Dios nos da la fe, pero espera que hagamos algo con ella». Aquellas palabras perforaron el corazón de Andrés. Por primera vez en su vida, se vio obligado a reflexionar sobre su impacto en el mundo. Había donado dinero a causas benéficas, sí, pero ¿alguna vez había estado realmente presente en la vida de alguien que lo necesitara? ¿Había ayudado con sus propias manos? ¿Había cambiado la vida de alguien más allá de los negocios? Esa noche, en la soledad de su habitación, Andrés tomó una decisión. Si realmente había vuelto de la muerte con una segunda oportunidad, no podía desperdiciarla. Aún no sabía cómo, pero iba a encontrar la manera de darle un propósito a su existencia. Y en esa búsqueda, descubriría una verdad aún más inquietante sobre lo que le esperaba si no lo hacía. Los días siguientes fueron una tormenta de pensamientos para Andrés. La vida que había construido, su éxito, sus lujos, su estatus, de repente le parecían vacíos. Algo dentro de él se había roto y ya no podía ignorarlo. ¿Cómo podía seguir adelante sabiendo que había estado al borde de la eternidad y que su fe, por sí sola, no bastaba? Por primera vez en años, decidió salir de su burbuja. Se despojó de su traje caro y, con ropa sencilla, caminó por las calles de San Salvador sin rumbo fijo, observando el mundo con nuevos ojos. Vio niños descalzos vendiendo dulces en los semáforos, ancianos pidiendo limosna, madres con rostros marcados por el cansancio de una lucha constante por sobrevivir. Nunca antes había notado con tanta claridad la realidad de su país. En su recorrido, llegó a un hospital público. Sintió un impulso inexplicable de entrar. Lo hizo, y lo que vio lo dejó sin aliento. Los pasillos estaban abarrotados, pacientes esperando atención con rostros llenos de dolor y desesperanza. Se acercó a una enfermera y le preguntó cómo podía ayudar. Ella lo miró con escepticismo, acostumbrada a que los empresarios como él solo aparecieran en estos lugares para tomarse fotos y hacer donaciones simbólicas. «Si realmente quiere ayudar, venga conmigo», le dijo con un tono desafiante. Lo llevó a una sala donde varios niños luchaban contra enfermedades graves. Uno de ellos, un niño de unos 7 años llamado Samuel, le sonrió con una dulzura que desarmó por completo a Andrés. A pesar de su delgadez y la evidente batalla que libraba contra el cáncer, su mirada tenía una luz especial. «Hola, señor. ¿Usted es doctor?», preguntó el niño con inocencia. «No, pero tal vez pueda ayudar de otra manera», respondió Andrés con un nudo en la garganta. Se quedó con Samuel durante horas, escuchando sus historias, sus sueños. El niño quería ser piloto, decía que algún día volaría sobre el mundo entero. Pero su madre, sentada en una silla junto a su cama, tenía los ojos llenos de una tristeza profunda. Andrés entendió de inmediato. Los tratamientos eran costosos, y la familia no tenía los recursos para seguir luchando. Por primera vez en su vida, sintió que tenía un propósito real. Sin pensarlo 2 veces, habló con los médicos y cubrió todos los gastos de Samuel. No solo eso, sino que decidió financiar tratamientos para otros niños del hospital. Sin embargo, mientras firmaba los cheques, sintió que aún faltaba algo. No se trataba solo de dar dinero, debía hacer algo más significativo. Antes de irse, Samuel le tomó la mano y le dijo algo que hizo que todo su cuerpo se estremeciera. «Gracias, señor. Yo le pedí a Dios que enviara a alguien a ayudarme, y creo que usted es la respuesta a mi oración». Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era posible que este fuera el motivo por el que había regresado de la muerte? ¿Para hacer algo más con su vida? Salió del hospital con el corazón acelerado. Sabía que este era solo el comienzo, y que su camino para entender el verdadero significado de aquella frase, «La fe sola no es suficiente», apenas estaba iniciando. Lo que Andrés no sabía era que su decisión de ayudar a Samuel desencadenaría una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. La noticia del misterioso benefactor que había cubierto los tratamientos de varios niños en el hospital se esparció rápidamente.
Aunque Andrés había intentado mantenerse en el anonimato, alguien filtró la historia a los medios. Al día siguiente, su rostro apareció en periódicos y noticieros con titulares que lo mostraban como un ángel anónimo que había cambiado vidas. Pero para él, no se trataba de publicidad ni de reconocimiento. Algo en su interior le decía que aún no era suficiente. Decidió regresar al hospital, esta vez con una idea más grande. No quería solo pagar tratamientos, quería estar presente, involucrarse. Al llegar, Samuel lo recibió con una sonrisa radiante, pero su madre se veía preocupada. ¿Qué ocurre?, preguntó Andrés con genuina inquietud. Samuel está mejorando, gracias a usted, pero hay otros niños que no han tenido la misma suerte. Muchos de ellos están en lista de espera porque los hospitales no tienen recursos, explicó la madre con voz entrecortada. Esas palabras golpearon a Andrés como un puño en el estómago. Miró a su alrededor y vio más allá de las paredes del hospital. La crisis era más grande de lo que imaginaba. Sin perder tiempo, comenzó a contactar a empresarios, médicos e incluso políticos con los que había trabajado antes. Propuso un proyecto ambicioso, la creación de una fundación para financiar tratamientos de niños con enfermedades graves en El Salvador. Algunos lo apoyaron de inmediato, mientras que otros lo miraron con escepticismo. ¿Desde cuándo te interesan estas causas, Guzmán?, le dijo un viejo socio de negocios con una sonrisa burlona. Desde que casi muero y entendí que todo lo que construí no significa nada si no hago algo con ello, respondió Andrés con firmeza. Aquellas palabras sorprendieron a su círculo social. Nadie había visto ese lado de él antes. Pero mientras trabajaba en su proyecto, algo comenzó a atormentarlo. La sensación de que no tenía mucho tiempo. Desde su experiencia cercana a la muerte, sentía que algo lo perseguía, como si su regreso a la vida tuviera un plazo invisible. Una noche, tuvo un sueño extraño. Se vio nuevamente en aquel túnel de luz, pero esta vez no estaba solo. Frente a él, una silueta oscura lo observaba en silencio. Cuando intentó hablar, la figura susurró con una voz helada. El tiempo se agota. La fe sola no es suficiente. Andrés despertó empapado en sudor. Su corazón latía con fuerza y su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué significaba aquel mensaje? ¿Acaso estaba en peligro? A la mañana siguiente, mientras revisaba el avance de la fundación, recibió una llamada inesperada. Era el padre Tomás, el sacerdote con quien había hablado días atrás. Andrés, necesito verte. Hay algo que debes saber. Sin dudarlo, Andrés fue a la iglesia. El padre Tomás lo recibió con una expresión seria, como si estuviera a punto de revelarle algo que cambiaría su vida. Investigué más sobre tu experiencia y encontré algo inquietante. No todos los que regresan del otro lado lo hacen con una segunda oportunidad. A veces, regresan con una advertencia. Andrés sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Advertencia de qué? El sacerdote lo miró fijamente antes de responder. De que su alma aún no está a salvo. El peso de esas palabras cayó sobre Andrés como una losa. De repente, entendió que su lucha no era solo por los demás, sino también por sí mismo. Y lo peor era que el tiempo corría en su contra. El peso de las palabras del padre Tomás no abandonó a Andrés en los días siguientes. Su alma aún no está a salvo. Esa frase retumbaba en su mente como una campana lúgubre que anunciaba algo inevitable. Trató de ignorarlo, enfocándose en la fundación y en los niños que ahora dependían de su ayuda, pero la sensación de que el tiempo se agotaba era imposible de ignorar. Los sueños extraños continuaron. Cada noche, Andrés volvía al túnel de luz, pero ahora la silueta oscura estaba más cerca. Ya no solo lo observaba, parecía esperarlo. Susurros en un idioma desconocido llenaban el aire, y aunque no entendía las palabras, sentía que significaban peligro. Una madrugada, despertó con la respiración agitada y el corazón desbocado. Caminó hasta el baño y se miró en el espejo. Había algo diferente en sus ojos, una sombra en su reflejo que desapareció en un parpadeo. Se aferró al lavabo, sintiendo que se desmoronaba. «Dios, ¿qué está pasando conmigo?», susurró. Decidió volver a la iglesia. Necesitaba respuestas. «Padre, no puedo ignorarlo más. Algo está tratando de alcanzarme», dijo con desesperación. El sacerdote asintió con gravedad. «He estado investigando más sobre experiencias cercanas a la muerte. Hay registros de personas que volvieron con una misión, pero también hay quienes regresaron con algo más». «¿Con qué?». El padre Tomás tomó un viejo libro de una repisa y lo abrió en una página desgastada. «Con una deuda». Andrés sintió que el estómago se le hundía. «¿Una deuda?
Algunas almas que regresan no lo hacen por completo. Algo se queda en el otro lado, o algo cruza con ellas. Un escalofrío recorrió su espalda. Todo comenzaba a tener sentido. La sensación de que alguien lo observaba, los sueños, el reflejo extraño en el espejo. ¿Cómo lo detengo?, preguntó con urgencia. El sacerdote lo miró con pesar. Debes descubrir que dejaste atrás o que trajiste contigo. Andrés salió de la iglesia con la mente hecha un caos. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, sintió que el aire era más denso, más pesado. De repente, su visión se volvió borrosa y escuchó un susurro justo detrás de él. El tiempo se agota. Se giró de inmediato, pero no había nadie. Respirando con dificultad, sacó su teléfono y buscó la fecha exacta en la que había sido declarado muerto en el hospital. Al verla, su sangre se heló. Faltaban exactamente 7 días para que se cumpliera un año desde su experiencia cercana a la muerte. El tiempo realmente se estaba agotando. Esa noche, en su apartamento, intentó calmar su mente, pero el cansancio lo venció. Cayó en un sueño profundo y volvió al túnel. Esta vez, la silueta estaba justo frente a él. Andrés quiso retroceder, pero algo invisible lo mantenía en su lugar. La figura habló, y esta vez lo entendió con claridad. La fe sola no es suficiente. De repente, sintió un dolor intenso en el pecho, como si algo intentara arrancarle el alma. Despertó gritando, con el cuerpo empapado en sudor. Se llevó la mano al pecho y sintió algo frío. Al mirar, vio una marca oscura en su piel. El tiempo realmente se estaba acabando, y ahora llevaba la prueba en su propio cuerpo. El amanecer trajo consigo una sensación de urgencia incontrolable. Andrés se levantó de la cama sintiendo el peso de la marca en su pecho. Se dirigió al espejo y, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, apartó su camisa. La marca, que la noche anterior era una simple sombra oscura, ahora tenía un contorno definido, como si estuviera cobrando vida. El miedo lo atravesó como un puñal. Algo estaba por suceder. Tomó su teléfono y marcó el número del padre Tomás con dedos temblorosos. «Padre, necesito ayuda. Es peor de lo que imaginaba. Andrés, ven a la iglesia. Debemos hacer esto ahora». Salió de su apartamento como un hombre que huye de su destino. El aire parecía más denso, como si la ciudad entera estuviera sosteniendo la respiración. Al llegar a la iglesia, el padre Tomás lo esperaba con un cuenco de agua bendita y un antiguo manuscrito abierto sobre el altar. «No tenemos mucho tiempo», dijo con gravedad. «La marca en tu pecho es un vínculo. Si no lo rompemos antes de la medianoche, tu alma». Andrés sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué? ¿Qué pasará con mi alma?». El sacerdote apretó la mandíbula. «No será tuya». El silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Cómo lo detenemos?», preguntó Andrés, desesperado. El padre Tomás señaló el manuscrito. «Debes recordar qué fue lo que viste exactamente cuando cruzaste al otro lado. Lo que trajiste contigo, o lo que dejaste allá». Andrés cerró los ojos y respiró hondo. Las imágenes de su experiencia cercana a la muerte volvieron con más claridad que nunca. El túnel, la luz y la silueta oscura esperándolo al final. «No cruces solo», susurró, con un escalofrío recorriéndole la espalda. El padre Tomás asintió. «Alguien o algo cruzó contigo, y ahora quiere lo que le pertenece». El reloj en la iglesia marcaba las 11:45 de la noche. La medianoche estaba cerca. Debemos comenzar el ritual. Ahora, Andrés se arrodilló ante el altar mientras el sacerdote comenzaba a recitar una antigua oración en latín. Pero entonces, la iglesia entera tembló. Las luces parpadearon, y en la entrada apareció la silueta. Andrés sintió el hielo recorrer sus venas. Ya no era solo una sombra. Ahora podía ver su rostro, y lo reconoció. Era él mismo. El impacto de ver su propio rostro reflejado en la silueta oscura lo paralizó. No era solo una visión, era él mismo, pero con una expresión vacía, ojos hundidos y una sonrisa torcida que no pertenecía a ningún ser humano. «No, esto no es posible», murmuró Andrés, sintiendo como la sangre le hervía en las venas. El padre Tomás continuaba rezando, su voz temblorosa pero firme. Arrojó agua bendita hacia la figura, pero ésta ni siquiera se inmutó. «No puedes estar aquí», gritó Andrés, sintiendo una presión insoportable en el pecho. La sombra avanzó lentamente, y con cada paso la temperatura descendía más y más. «Siempre hemos estado juntos», susurró la silueta, con su voz resonando como un eco profundo en la iglesia. «Tú me trajiste de vuelta,
Y ahora es hora de pagar el precio. Andrés se tambaleó, sintiendo su corazón latir con fuerza. Su mente giraba en espiral, intentando recordar, intentando entender. Y entonces, como un rayo iluminando su memoria, lo vio. Recordó la última imagen antes de despertar en la cama del hospital. No había cruzado solo el umbral de la muerte. En el momento en que su alma regresó, algo más se aferró a él, una parte de sí mismo que nunca debió regresar. Tú eres mi otra mitad, susurró Andrés, con el terror escurriendo por su piel. La sombra sonrió. Soy lo que dejaste allá. Y ahora, he venido por lo que me pertenece. El sacerdote gritó. Andrés, no lo escuches. Debes rechazarlo. Pero Andrés sentía la verdad abrumándolo como una ola inmensa. Desde su regreso a la vida, había sentido vacío. Un vacío que ni la fe ni las buenas acciones habían podido llenar. Había traído consigo el peso de la muerte misma, y ahora debía tomar una decisión. Si no lo rechazas ahora, te llevará con él, advirtió el padre Tomás, con el manuscrito temblando en sus manos. Andrés miró a la sombra y comprendió lo que debía hacer. No era suficiente haber regresado a la vida. No bastaba con la fe. Debía enfrentarse a sí mismo. Con el último aliento de coraje, se arrodilló y cerró los ojos. Renuncio a ti. Renuncio a la parte de mí que pertenece a la oscuridad. Un rugido estremeció la iglesia. La silueta se retorció de agonía, sus acciones deformándose en una máscara de furia. No puedes deshacerte de mí. Yo soy tú. El reloj marcó la medianoche. Y entonces, la sombra se disipó en el aire, como polvo atrapado en una tormenta. Andrés cayó al suelo, respirando con dificultad. El silencio lo envolvió. El padre Tomás lo ayudó a levantarse, con los ojos llenos de alivio. Lo lograste. Has recuperado tu alma. Andrés miró su pecho. La marca había desaparecido. El peso que había llevado todo ese tiempo ya no estaba. Por primera vez desde su regreso, sintió verdadera paz. Y entonces comprendió el mensaje que le habían susurrado en el túnel. La fe sola no es suficiente, porque la verdadera salvación no estaba solo en creer, sino en enfrentarse a la propia oscuridad y elegir la luz.